Agustín, quiero preguntarte también, porque me parece que esta es otra batalla cultural. Hoy precisamente esta semana hemos estado viendo en el estado de Texas, hay pues un movimiento. Texas sigue siendo un estado conservador dentro de los Estados Unidos, y hay ahora pues una batalla muy fuerte en cuestión a los procedimientos para los niños que quieren ser transgénero o que quieren realizar este cambio. Te comento rápidamente, aquí en Texas el gobernador Abbott recientemente dijo que se va a penalizar como abuso infantil, o se va a investigar, mejor dicho, no penalizar, investigar como abuso infantil a las familias que estén sometiendo a sus niños a un procedimiento médico para un cambio de género. Menciona estos procedimientos como, por ejemplo, la extirpación de algún órgano sano que no sea necesario extirpar con el propósito de hacer una transición o cambio de género, como puede ser incluso una mastectomía, como puede ser algún otro procedimiento que pudiera causar una esterilización del niño de manera permanente, o tratamientos hormonales que inhiban el desarrollo propio de la pubertad y todo este tipo de temas. Entonces, lo que hace el gobernador Abbott es que emite esta orden en donde profesores y médicos tienen que reportar a las familias que estén sometiendo a sus niños a este procedimiento. Por otra parte, tenemos ya la respuesta de la Unión de Libertades Civiles y otras organizaciones activistas en donde dicen que van en contra, van a darle batalla legal a esta disposición del gobernador Abbott, porque cómo van a penalizar a las familias que quieren apoyar la decisión de sus hijos menores o de sus niños de transicionar a otro género. Un tema bastante polémico y que pues hace parte de la batalla cultural. Por supuesto que hace parte de la batalla cultural porque parte de la idea de que la sexualidad es un producto meramente cultural. Hay algo que se llama ideología de género, que es lo que está en la base de esto que me estás comentando, que es la ideología que nos dice que nuestra sexualidad no está determinada biológicamente, sino que la sexualidad es culturalmente construida, en definitiva. Que lo realmente importante de nuestra sexualidad no es el sexo, sino que es el género. Y el género no es una variable biológica ni natural, sino que es una variable social y cultural. Si esto es así, pues entonces mi identidad es totalmente maleable. Y mi identidad no está arraigada en ningún sentido a un hecho corporal. Cuestión que entra en total contradicción cuando se dan cuenta que para lograr una identidad del sexo opuesto necesitan intervenir quirúrgicamente el cuerpo y, por ejemplo, con hormonas. Porque estas transiciones son realmente muy invasivas. Estamos hablando de, primero que nada, bloqueadores hormonales. Yo lo primero que tengo que hacer con un niño es bloquear su desarrollo natural. Para eso le inyecto bloqueadores hormonales para que no se desarrolle el cuerpo de ese niño. Y en determinado momento de la pubertad tengo que empezar a desarrollarlo de otra manera con hormonas que predominan en el sexo opuesto. Estrógenos, por ejemplo, si yo quiero hacer de mi niño, entre comillas, una niña. Y avanzado el proceso ya necesito meter bisturí, necesito amputar los genitales, necesito reconstruir una suerte de vagina, o en el caso de las niñas necesito quitarle las mamas y ver cómo me las arreglo después allí abajo. Es una cuestión muy invasiva, es una cuestión que no tiene retorno y evidentemente es una cuestión en la que los niños pueden terminar siendo totalmente manipulados, manipulados por el medio y manipulados incluso por su propia familia. Te voy a comentar un caso al respecto que me tocó muy de cerca en Argentina. El programa periodístico político más importante de Argentina, que se llamaba PPT, Periodismo para Todos, hizo un informe sobre la niñez trans. Y a mí me invitaron en el informe a hablar. Yo di una entrevista de 1 hora y media y solamente me tomaron un fragmento de 5 segundos, porque en mi entrevista yo decía que en muchos casos era la familia trastornada, disfuncional, la que queriendo un niño de otro sexo le metía en la cabeza, por ejemplo, a su nene, que en verdad su nene era una nena, y era la familia la que manipulaba a sus hijos para esto. Por supuesto que ellos decidieron no poner en el informe esta información y solamente se dedicaron a promocionar el caso de un niño
que estaba transicionando a niña y tenía apenas 7 años. Y conmovieron a todo el público terminó concluyendo que qué fantástico que este niño ahora pueda ser una niña con solo 7 años. La cuestión es que a los 3 días de ese informe salieron a hablar los hermanos mayores de este niño a contar que su madre los homosexualizaba desde pequeños a todos y que todos se tuvieron que escapar de la casa. Salieron Es a contar una eso. fuertísimo, fuertísimo, una verdadera tristeza, Agustín. Y bueno, yo quiero comentar como mamá, ¿no? Porque los padres de familia, obviamente, yo creo que pasa por la cabeza de muchos, o sea, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría si se supone que nosotros debemos amar, proteger a nuestros hijos, apoyarlos absolutamente en todo? Y por supuesto, nosotros estamos para amar, proteger y apoyar a nuestros hijos, pero yo creo que también estamos, por supuesto, que Dios nos puso en la vida de nuestros hijos para guiarlos. Simple y sencillamente, ¿cuántos niños no dicen, yo quiero ser policía, quiero ser bombero cuando sea grande y crecen y obviamente no se acuerdan de eso, no es a lo que querían ser, no se quieren dedicar a ello? ¿Cuántos, por ejemplo, hablemos de cosas más mínimas, a lo mejor se hacen un tatuaje grandísimo, esto pasan los años y se arrepienten y dicen, ¿para qué me lo hice? Ahora tengo que pasar por el dolor de revertirlo, de borrarlo y de todo. Pero aquí estamos hablando de una transición, un Sí. sometimiento tan fuerte que tiene consecuencias permanentes. Yo sí pienso como mamá y digo, ¿qué pasaría? O sea, si ese fuera el caso, o en este caso, si uno de esos niños crece y dice, la verdad que no sabía lo que estaba haciendo, o sea, tenía 7 añitos, tenía 10 añitos, 12 añitos, no sabía realmente lo que significaba, no sabía las repercusiones y ya se trata de algo irreversible. Siento que independientemente de las convicciones y creencias de cualquier familia y de cualquier persona, la parte de apoyar y proteger y buscar lo mejor para nuestros hijos es prevenir que hagan cosas de las que luego se puedan arrepentir, ¿no? O sea, yo creo que en ese caso, si acaso es decir, tratar de ayudarlos, amarlos, por supuesto, apoyarlos en todo lo que se pueda, pero decir una decisión así es tan permanente que mejor cuando tú crezcas, cuando ya seas un adulto, cuando estés grande, si tú aún, tú serás libre de tomar la decisión para ti como adulto en ese momento, pero yo como tu mamá, como tu papá, tengo que protegerte de algo que puede ser un daño irreversible. Mirá, te sumo unos datos que son muy importantes. A ver, neurológicamente terminamos nuestro desarrollo alrededor de los 18 años. Por eso sexualmente también nuestra vida empieza a estabilizarse a partir de esa edad. Estar tomando decisiones tan drásticas, irreversibles, con la inmadurez propia de la niñez o de la pubertad, es sencillamente irracional. No hay ningún sustento racional ni científico para hacer tal cosa cuando, digamos, más del 90%, según esto la APA, ¿sí? La Asociación Americana de Psiquiatría, más del 90% de los casos de niñez con disforia de género, esa disforia de género se va por completo para cuando pasa la adolescencia, desaparece sencillamente, es simplemente una cuestión de esperar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿vos sabías que hay asociaciones de transexuales arrepentidos en todas partes? Por No ejemplo, lo en había Estados escuchado, la Unidos, verdad. claro, ¿no? Es que generalmente no tienen prensa, porque es muy fuerte decir, oiga, yo intervine mi cuerpo de esta manera y me arrepiento, no hagan esto. No, acá de lo que se trata es de celebrarlos en todos lados y hacerles creer a las personas que el sexo se puede cambiar como el color de la corbata o de la camisa. Mirá, Walter Hyde en Estados Unidos es uno de los que conduce estos movimientos. En Perú hay un movimiento muy importante de transexuales que luchan para tratar de concientizar a otras personas que están en ese camino. Y es que acá hay algo muy duro para decir, pero que es la realidad. A ver, cuando uno se autopercibe de una forma distinta a su cuerpo, el problema no es el cuerpo. El cuerpo está allí, es parte de la realidad, es mi cuerpo y es funcional. En todo caso, el problema es mi autopercepción. Por ejemplo, el caso de la niña que tiene bulimia, el caso del niño que tiene anorexia, allí hay un problema de autopercepción. La persona con bulimia o con anorexia se mira al espejo y se ve gorda y quizás pesa 30 kilogramos. Entonces, qué mal que haría un padre en decirle a una niña que pesa 30 kilogramos, sí, estás obesa, si tu autopercepción es que estás obesa, así que voy a consentirte tus caprichos y no te voy a dar de comer o te voy a hacer una liposucción.
Porque si vos te autopercibís obesa, es que estás obesa. No, no estás obesa, es que estás teniendo un problema de percepción. Y no está mal admitirlo. Ahora, fíjate, otra vez volvemos al lenguaje. Cuando se plantean en muchos países legislaciones para prohibir las terapias de apoyo a las personas que tienen un problema de autopercepción con su cuerpo. Por ejemplo, en México, por ejemplo, en Puerto Rico ahora estaban por pasar una ley en ese sentido para prohibir lo que ellos han llamado terapias de conversión. ¿Sabés en cambio cómo se llama la terapia que apoya a la persona en su autopercepción confundida? Terapias de afirmación. O sea, reconciliar a la persona con su cuerpo real es convertirla. Cambiarle el cuerpo a esa persona es afirmarla. Fíjate Wow, vos cómo, qué no, cómo nos... contradictorio, Exacto. completamente contradictorio. Fíjate que eso, y te comento, Agustín, porque hace unos meses a nivel nacional hizo titulares aquí en Estados Unidos el caso también de unos padres que están demandando al distrito escolar de su hija porque resulta que su niña adolescente, no recuerdo, creo que alrededor de 11, 13 años de edad, comenzó a tener algunas inquietudes, como tú lo dices, a lo mejor algunos problemas de percepción con respecto a su género. Fue con la terapeuta de la escuela a platicar y estuvo teniendo pláticas con ella. La terapeuta de la escuela, al parecer, esto es lo que el padre de familia señala sobre el caso de su hija y salió en varios medios de comunicación en inglés. Y el papá denuncia que la terapeuta empezó a alentar a su hija sobre ese cambio en cuestión de género, la niña, o sea, en llamarle a la niña con nombre de niño, incluso delante de otros compañeros. Total, en ningún momento llamaron a los padres, en ningún momento se platicó sobre esta situación que le estaba pasando a la niña y los padres se dan cuenta cuando la niña intenta suicidarse, me parece, por segunda vez en la escuela. Y es entonces intenta, al parecer, colgarse y es entonces que llaman a los padres de familia y ellos, sorprendidísimos, su hija a punto de colgarse, afortunadamente no logró quitarse la vida. Hasta ese momento los padres se dieron cuenta de todo esto que ya llevaba semanas y no es que meses sucediendo con su hija en la escuela. Entonces, una situación donde uno dice, ¿cómo es posible que no te llamen de una escuela cuando tu hijo está teniendo algo que está afectando, por supuesto, que le está afectando emocionalmente y que en este caso pudo haberle costado la vida a esta niña? Ahora los padres obviamente están tomando acción y compartiendo su testimonio. Al parecer la niña, gracias a Dios, está bien, ya está recuperada, está en casa, con quienes la van a querer más que nadie más, porque obviamente la Claro. consejera de la escuela no va a querer más a ningún niño que sus propios padres, ¿no? Pero te cuento algo que ha pasado en Canadá hace relativamente poco, algo bastante similar, pero que ha terminado mucho peor, lamentablemente. En Canadá estas ideologías se han conducido ya a un extremo insoportable. A unos padres de familia los llaman del colegio y les dicen, bueno, miren, tenemos que hablar con ustedes, vengan al colegio, los padres van y les comunican que en verdad su hijo no es un hijo, sino que es una hija. ¿Sí? Le dicen, miren, ustedes pensaban que tenían un hijo, no, en verdad lo que tienen es una hija, así que tienen que someterlo a la terapia de conversión, que ellos le llaman terapia de afirmación, insisto. Y los padres se niegan a hacer eso. Se niegan porque dicen, no hay ningún problema con el cuerpo de mi hijo. En todo caso, habrá un problema de percepción, de autopercepción. Bueno, el final de la historia es que el colegio demandó a los padres y a esos padres le quitaron a su hijo. Y ese hijo lo sometieron a terapias de afirmación, como le llaman Wow, ellos, ¿no? wow, impresionante. Y te cuento algo más de Argentina. En Argentina ya hay jardines de infantes, o sea, kindergartens, donde las maestras se dedican a deconstruir el género de los niños de 5 años. Los visten con vestidos de nenas, les dan maquillaje para que se pinten los labios, los ojos, les dan aritos, pulseras y demás, para que ellos deconstruyan su identidad de género y puedan elegir lo que ellos quieren ser. Todo esto está pasando en las escuelas e incluso en los kindergartens, y esto evidentemente es una batalla cultural también. Así es.